Apuesto a que todavía recuerdas cuál fue la última vez que alguien o algo te hizo perder totalmente el control. ¿Recuerdas esa sensación? Seguro que en ese momento sentiste cómo tu corazón comenzaba a acelerarse, cómo tu sangre empezaba a hervir en tus venas y tu mente se nublaba por completo. Sentiste que tenías que reaccionar y defenderte, que tenías que restablecer tu honor. Sentiste que tenías que vengarte. Sentiste que tenías que descargar tu ira. La ira es una emoción muy común y poderosa, pero también muy destructiva y dañina. La ira nos hace actuar de forma irracional, nos hace perder la calma, nos hace decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos, y nos hace sufrir a nosotros mismos y a los demás. Advierte Séneca, la ira es el ácido que puede hacer más daño al recipiente que la almacena que a cualquier cosa sobre la que se vierte. Es importante aprender a reconocerla y manejarla de manera saludable para evitar consecuencias negativas en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. En este video nos centraremos en la obra de Séneca titulada De la ira. Veremos los principios estoicos que nos ayudan a superarla y ejemplos prácticos que podremos aplicar en nuestra vida cotidiana para controlarla y alejarnos de sus terribles consecuencias. Antes de ver cuáles son los efectos de la ira y cómo podemos ponerles remedio, debemos hacernos una idea clara de cuál es su naturaleza y cuáles son sus causas. Si te interesa este tema, te pedimos que te suscribas y nos dejes un comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Comencemos. La naturaleza de la ira. Entonces, ¿qué es la ira realmente? Para Séneca, la ira es una emoción natural e innata que todos experimentamos en ciertas situaciones y que incluso puede ser beneficiosa en ciertos casos cuando se canaliza y se utiliza de manera adecuada. En su forma más básica, es una emoción que puede ser útil en situaciones de peligro inminente, ya que puede activar respuestas de lucha o huida que nos ayudan a defendernos a nosotros mismos o a otros. También es una emoción poderosa que puede dominarnos si no aprendemos a controlarla. Surge de forma repentina y puede llevarnos a cometer acciones impulsivas y destructivas. Séneca nos advierte sobre el peligro de permitir que la ira se convierta en una pasión, es decir, una emoción descontrolada. Como pasión, la emoción inicial se transforma en un estado mental prolongado y destructivo que llega a definir como una perturbación del alma. Y es aquí donde radica su verdadero peligro. Así como una simple chispa en el medio de un bosque puede convertirse rápidamente en un incendio de dimensiones colosales, esta emoción, si no aprendemos a controlarla a tiempo, también puede transformarse en un verdadero infierno para nosotros mismos. Por lo tanto, debemos evitar que esa primera emoción crezca y nos domine. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitarlo? Primero, entender sus causas. Luego ya podremos ver técnicas concretas para vencer la ira con estoicismo, como haremos más adelante. Pero ahora, lo importante es ver qué la provoca. Continuemos. Las causas de la ira. Podemos afirmar que la ira surge cuando nos sentimos agraviados, cuando nuestras expectativas no se cumplen o cuando percibimos que somos objeto de una injusticia. Pero, ¿qué es lo que nos hace sentirnos así? Séneca creía que el principal problema es que solemos hacernos una idea equivocada del mundo, una idea demasiado optimista, y que esta visión choca con la realidad. Si miramos con agudeza, podremos darnos cuenta que la mayoría de las cosas que nos enfadan no son para nada impredecibles, más bien todo lo contrario. Al crearnos expectativas irreales de cómo debe funcionar el mundo, luego cuando la tosuda fortuna nos demuestra que estábamos equivocados, nos enfadamos. Desde luego esta reacción no es ni racional ni filosófica. Marco Aurelio decía:
Cada día te encontrarás con un ingrato, un insolente, un necio, un tramposo, un envidioso, un malvado. Todos ellos son así porque no saben distinguir el bien del mal. Y tú, que has aprendido a distinguir lo bueno de lo malo, te vas a extrañar si alguien se equivoca, te vas a irritar si alguien actúa según su propia naturaleza. Entonces debemos preguntarnos, ¿es racional enfadarnos por los eventos sobre los que no tenemos control? ¿Es evitable? Séneca no veía a la ira como un arrebato irracional e incontrolable, sino más bien como un problema filosófico sobre el que podemos aplicar soluciones filosóficas. Veamos, pues, cuáles son las soluciones que nos brinda el estoicismo para controlar la ira. Principios estoicos contra la ira. 1. La dicotomía del control. Como dice Séneca, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. Nuestra acción inicial está bajo nuestro control, pero la fortuna determina su final. La dicotomía del control es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Esto implica aprender a separar aquello que podemos controlar de lo que no. Aceptar que no siempre podemos controlar las situaciones externas nos libera del yugo de la ira, permitiéndonos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra percepción y nuestras respuestas. Nunca cedas a la venganza impulsiva. La decisión de actuar enojado es tuya y de nadie más. Séneca nos recuerda, la felicidad depende más del estado de la mente que de las circunstancias externas. 2. El autoconocimiento. Debes conocerte a ti mismo. El autoconocimiento es muy importante para controlar la ira. Conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son las situaciones que nos enfadan nos ayudan a estar prevenidos para no dejarnos arrastrar por la emoción. Al conocernos a nosotros mismos, podemos identificar los desencadenantes de nuestra ira y evitarlos. Si permitimos que las condiciones externas dominen nuestras acciones, nos convertimos en esclavos de ellas. Ten siempre presente, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. 3. Cambia tu perspectiva. Es importante modificar nuestra forma de ver las situaciones que nos provocan enojo. Adopta una visión más racional y reflexiva, buscando entender los eventos desde diferentes ángulos y evitando reacciones impulsivas basadas únicamente en la emoción del momento. Ten en cuenta que la ira suele ser producto de una visión irracional que tenemos de las cosas. Antes de reaccionar, detente y piensa si vale la pena enojarse. Pregúntate, ¿voy a conseguir algo positivo? ¿Voy a herir a alguien más? ¿Me arrepentiré más adelante? ¿En qué se basa mi reacción? Piensa en esto. La mente es el lugar de todas las preocupaciones. De la mente proceden todas las alegrías y tristezas, decía Marco Aurelio. 4. Practica la empatía. Pensar que vivimos en un mundo donde los demás tienen que actuar de forma correcta, según nuestro punto de vista, no es real. Y enfadarnos por eso no es racional. Trata de entender las circunstancias de los demás. Debemos comprender el punto de vista de los otros y tener en cuenta que ellos también enfrentan su propia lucha contra sus defectos. Dicen los sabios, si quieres ser amado, ama. Si quieres ser respetado, respeta. Si quieres que se te trate con justicia, sé justo. 5. La gratitud. Los estoicos creían que la ira es una emoción destructiva y antinatural, y que ceder ante la ira es perder la batalla contra uno mismo. En lugar de dejarnos llevar por la ira, nos animan a practicar la gratitud. La gratitud nos ayuda a aceptar lo que no podemos cambiar y a valorar lo que tenemos. Como dijo Epicteto, el hombre sabio es aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se alegra por las que posee. Y agregamos,
Donde no hay tristeza, la ira no entra. Como hemos visto, la ira es una emoción que puede descontrolarse fácilmente. Recuerda que debemos atajarla antes de que se desarrolle y se convierta en una pasión difícil de sobrellevar. Recuerda que nuestra percepción es muy importante y podemos cambiarla. Recuerda que podemos utilizar la dicotomía del control para aprender a preocuparnos solo de lo que está en nuestras manos cambiar. Recuerda que conocernos a nosotros mismos nos ayuda a detectar lo que nos produce ira y prevenirnos. Recuerda que podemos cambiar nuestra perspectiva hacia una más racional para entender el mundo que nos rodea. Recuerda que los demás también llevan su propia carga y debemos empatizar con ellos. Y por último, recuerda dar gracias por lo que tienes, ya que es más difícil dejarnos arrastrar por la ira si somos felices y estamos realmente conformes con lo que somos.